comenzar, como les dije hace un momento, con una nueva serie, y esta serie de mensajes los hemos titulado Todos compareceremos. Oiga bien esa palabra, todos compareceremos. Saben ustedes que la semana pasada les hablé acerca del administrador fiel, que Dios es el dueño de todo y nosotros hemos venido a ser administradores de lo que Dios ha creado y nos ha colocado en nuestras manos. ¿Saben ustedes por qué es tan importante que nosotros sepamos esta verdad y estos principios de la palabra de Dios? Porque un día todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a tener que rendir cuentas de nuestra administración, de nuestra mayordomía. Entonces, por eso es que es importante que todos lo conozcamos. Entonces, quiero invitarte a segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5, versículo número 10. Y dice la palabra de esta manera. Comenzamos. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y voy a leer este mismo versículo, pero en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más clara y nos ayuda a comprender más el significado de este versículo. Entonces mire lo que dice el mismo versículo, pero en la Traducción Viviente, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y una de las cosas que el apóstol Pablo aquí dice a los Corintios en esa segunda carta, que también nos lo dice a todos nosotros, es que un día hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo y hemos de rendir cuentas por todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo, mientras que estuvimos obviamente en esta tierra, mientras que estábamos con vida. Por eso es que es tan importante que todos tengamos muy en cuenta, y yo les animo a que volvamos a escuchar esos mensajes de la buena administración o de un administrador fiel, porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos entregó a nosotros muchas cosas, mucho para que nosotros lo administremos, y muchas veces lo que hemos hecho es descuidarlo, abandonarlo, no atender, no administrar bien. Y saben que un día hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo y hemos de rendir cuentas por todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Oiga, qué tremendo esto. Y algo que quiero dejar bien en claro y que tiene que quedar claro en nosotros es que este juicio no es ese juicio de, como piensan de pronto los católicos, que es el juicio inminente después de la muerte, o el juicio final o universal, como opinan los protestantes amilianistas. No, señores, este juicio es un juicio de recompensas para los creyentes. O sea que no tiene nada que ver con la salvación. ¿Saben por qué no tiene nada que ver con la salvación? Porque la salvación está segura en Jesucristo. Y quiero confirmarles y mostrarles que nuestra salvación viene a través de la obra de la cruz, a través de la obra del Calvario, y que cuando estemos ante este tribunal lo que vamos a tener es que rendir cuentas de nuestra administración, de nuestra mayordomía. Allí no vamos a estar delante del Señor para saber si vamos a ser salvos o vamos a ser condenados. No, señores, porque si vamos a estar ante ese tribunal rindiendo cuentas de lo bueno, de lo malo, es ¿por qué? Porque somos salvos, porque hemos sido salvos. Entonces quiero mostrarle varios versículos para que ustedes se den cuenta que todos nuestros pecados han sido perdonados y tirados a lo profundo de la mar. Que este comparecer ante el tribunal de Cristo no tiene nada que ver con la salvación, sino con administración, con mayordomía, rendir cuentas de todo lo que hicimos. Entonces quiero mostrarles en el libro del profeta Miqueas, capítulo número 7, versículo 18 y 19, y dice la palabra: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad?
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Oiga bien, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y pedimos perdón, dice la palabra que Él nos perdona y que tira todos nuestros pecados a lo profundo de la mar y nunca se vuelve a acordar de ellos. Por eso es que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, no vamos a tener que rendir cuentas por el pecado antes de haber aceptado a Cristo, porque ya esos pecados son perdonados. Lo que vamos a tener que rendir cuentas es después de haber aceptado a Jesucristo. Ahí es donde vamos a tener que rendir cuenta de nuestra administración, de nuestra mayordomía. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 17, añade y dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Oiga lo que Dios dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Esto es lo que nos confirma, es que la salvación y el perdón de nuestros pecados fue a través de Jesucristo. Somos salvos por la cruz del Calvario, por el perdón que el Señor Jesús nos dio cuando lo recibimos. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, escucha lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, hablando acerca de la salvación. Escuchen bien: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escúchenlo bien: por gracia sois salvos, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Entonces, ¿qué dice? Que la salvación es ¿qué? Es un don de Dios. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y lo que esto nos está dando a entender aquí es que la salvación es por gracia. La salvación es gratis. La salvación no la merecíamos, por eso es que nos la da por gracia. Y mira lo que dice, que somos salvos por fe. Óigame bien, somos salvos por fe y no por voluntad nuestra y no tampoco por obras, porque muchas veces la gente cree que es Jesucristo más penitencia, Jesucristo más sacrificio, Jesucristo más bautismo, Jesucristo más mercaditos ayudando a los pobres y a los necesitados para ganarse la salvación. No, la salvación se recibe y se obtiene por Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y la recibimos por gracia, la recibimos por fe. Y ¿sabe qué dice la palabra? Que es un don de Dios. Y se van a dar cuenta que la salvación está segura. Y si tú y yo somos salvos y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y verdaderamente hemos nacido de nuevo, mi hermano, somos salvos. Somos salvos, tenemos la salvación, y la salvación es irrevocable. La salvación no es que se pierda y volvemos y la recuperamos, no, porque somos salvos por gracia. Mira lo que dice Romanos capítulo número 11, versículo 29. Escuchen lo que dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que los dones y el llamamiento es irrevocable. Lo que nos está diciendo aquí la palabra es que si usted fue llamado por Dios y tiene la salvación por Jesucristo, eso no se va a perder. Que usted, ese don, ese llamamiento es irrevocable. O sea que somos salvos y nuestra salvación está segura en Jesucristo. ¿Con qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Cuál es mi punto? Es para que todos estemos convencidos que la salvación es por gracia, es por fe, es por Jesucristo. No es por nosotros, ni por nuestras buenas obras, ni por nuestros sacrificios o penitencias. No, es por Jesucristo. Es porque lo hemos recibido y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Y mire lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12. Escuchen lo que dice hablando de la salvación. Y en ningún
otro hay salvación. Oiga bien, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces mire lo que está diciendo, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo es que somos salvos, es que somos librados de la condenación eterna. Y saben una cosa, mis queridos amigos y hermanos, que Dios no envió a Jesucristo a condenar al mundo. Dios envió a Jesucristo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen al arrepentimiento, lleguen a la salvación. Sabe que la Biblia dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Y nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, es orar a Dios por nuestra familia, por nuestros amigos. ¿Para qué? Para que ellos también reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador y puedan ser salvos. Y todos los pecados son tirados a lo profundo de la mar. Por eso hoy les digo que si usted ha confesado su pecado, el Señor lo ha perdonado y la palabra dice que nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces dice, y quiero llevarlos a otro versículo que nos ayuda mucho a tener firmeza y claridad en la salvación, y está en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18. Y escuchen lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, oiga bien, para condenar al mundo. Mira lo que dice, que Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces mire que somos salvos por Jesucristo. No somos salvos porque seamos buenas gentes, porque seamos buenas personas. No somos salvos porque damos mercadito, ayudamos allí. No, somos salvos por Jesucristo, porque hemos creído en él. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Nuestra salvación está segura en Jesucristo, porque es por gracia, por fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Y mira lo que dice el versículo 18, dice: el que en él cree, oiga bien, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ven ustedes que una persona no tiene necesidad de morirse y saber si fue al infierno o no, porque en vida es que sabemos si somos salvos o somos condenados. ¿Y cómo nos damos cuenta? Es si creemos en él, creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Y sabe que esto es tan importante nosotros tenerlo muy claro. ¿Saben por qué? Porque en el mundo, cuando se habla de Dios, la gente no tiene problema, y usted puede hablar en cualquier círculo social, en cualquier ámbito político, religioso, económico, cultural, lo que sea, hablar de Dios y no hay ningún problema. Pero cuando usted menciona a Jesucristo, ahí sí hay problema, porque ahí sí la gente dice: no, Jesucristo no es Dios, es un ángel que vino, estuvo por aquí, y tiene una cantidad de teorías acerca de Jesucristo. Y sabe que la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, y por eso la gente tiene la conciencia, o la gente tiene el conocimiento de que hay un Dios, de que existe Dios y que creó todas las cosas. Pero cuando se habla de Jesucristo, cuando se habla de que el Salvador es Jesucristo, ahí sí la gente tiene problema. Y por eso es que la palabra dice en el versículo 18 de Juan 17, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso nosotros tenemos que creer y aceptar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos que aceptar que Jesucristo
vino en carne y sangre y murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos y es nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos que estar convencidos y creídos que el Cristo de la Biblia, el que murió en la cruz y resucitó, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos cómo es la salvación y cómo se gana o cómo se adquiere esa salvación, que es por Jesucristo. Y les voy a mostrar otro versículo de la palabra que yo sé que nos va a ayudar mucho a entender este tema de la salvación, y está en Romanos capítulo número 10, versículo 9 y 10. Y escuchen lo que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, óigalo bien, serás salvo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Si creemos en nuestro corazón que Dios, óigame bien, lo levantó de los muertos, seremos salvos. ¿A quién? A Jesús. Porque la palabra dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y yo no sé si usted ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero si no lo ha hecho, hoy es la oportunidad de confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y vuelvo y recalco este versículo de la palabra, porque la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, oiga, sino por el Espíritu Santo. Nadie lo puede llamar a él Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que si usted puede decir que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es su Salvador, usted lo puede hacer porque el Espíritu Santo de Dios está en usted, porque usted es de Dios y usted ha creído y tiene la salvación, porque nadie lo puede llamar a él Señor si no es por el Espíritu. Qué lindo esto, ¿no? Y mire, todo esto que les estoy hablando y todos estos versículos que les estoy dando es ¿para qué? Para que aumenten su fe, porque la palabra dice en Romanos 10, 17, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por eso les estoy dando versículos, les estoy dando textos de la palabra de Dios para que su fe se aumente, para que su fe se acrecente, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Qué lindo! ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo sé que Dios les está dando fe allá en sus casas. Yo sé que Dios les está renovando, fortaleciendo, y su fe está siendo afirmada en Jesucristo, porque por eso viene la fe, por el oír la palabra. Y por eso es tan importante que todos estemos ahí escuchando, que todos estemos oyendo la palabra, que nos conectemos, que estemos ahí en la reunión, porque cada vez que escuchamos la palabra se nos aumenta la fe, se nos aumenta, Dios nos da fe. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ese juicio de que habla Segunda de Corintios 5:10 no está hablando para saber si somos salvos o no. No, señor. Acuérdese que la salvación ya es en Jesucristo y esa la tenemos acá. Entonces, de lo que está hablando el apóstol Pablo en ese pasaje de Segunda de Corintios 5:10, y quiero que volvamos a él. Segunda de Corintios 5:10, y dice la palabra de esta manera, recordando el versículo con el cual comenzamos este mensaje. Y vuelvo a leer, que dice: porque es necesario, escuchen bien, porque es necesario que todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros, dígalo allá en su casa, todos nosotros. Mire el que está a su lado, mire a su esposa, a su hijo, a su primo, a su abuelito, a su amigo, a la persona que tenga a su lado, y dígale: todos un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Oiga, todos, dice la palabra, nadie se va a escapar. Por eso es que la gente que hoy hace injusticia, que calumnia, que miente, que roba, que hace, y se ríen y creen que nadie los vio, pero un día
hemos de estar ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que rendir cuentas. Óigalo bien, qué tremendo. Pero acuérdese que este juicio no va a ser para salvación, y este juicio es para creyentes, es para personas que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador en vida. Y esto es bien importante. Y mire que nosotros tenemos que entender lo que dice aún ese versículo del 10 de Romanos que leíamos ahora rato, porque la palabra dice que, y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta, porque dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El versículo que leímos ahora. Y dice que con la boca se confiesa, oiga, lo que se cree en el corazón. Y por eso es que nosotros, mis hermanos y amigos, es que tenemos que aceptar a Jesucristo ahora en vida, porque después de muertos ya no hay nada que hacer. Lastimosamente y dolorosamente, muchos creen que después de muerto se puede hacer algo, o que la familia puede hacer algo, y nos han vendido una teología falsa que no es bíblica, que uno puede sacar a los muertos de un lugar y llevarlos al paraíso. No, porque la palabra dice que con la boca se confiesa para salvación, y por eso es que tiene que ser en vida. Y yo le digo a usted en esta noche, si no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, este es el momento de que lo confiese, de que lo reconozca, porque después de muertos ya no hay nada, ya no se puede hacer nada. Lo único que podemos hacer por una persona que fallece es enterrarla, es llevarla al cementerio y sepultarla, y simplemente orar para que Dios traiga consolación a las familias. Pero la salvación ya no se puede conseguir, porque la salvación es en vida. Por eso la Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación. Un muerto ya no puede hablar. Por eso es que mientras hay vida, hay esperanza, mi hermano y mi amigo. Entonces, dice aquí en el versículo que estamos estudiando de 2 de Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros, óigalo bien, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ven ustedes que aquí no está hablando de la salvación? Porque ya la salvación la tenemos en Jesucristo el día que lo aceptamos a Él. Por eso en ese tribunal que vamos a estar un día, no es para decir si somos salvos o no, porque eso lo determinamos es aquí en vida, es reconociendo a Jesucristo. Pero cuando estemos ante ese tribunal es para rendir cuentas, es para rendir cuentas de nuestra administración, de nuestra mayordomía, de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Dice la palabra, sea bueno o sea malo. Y hay algo bien interesante, porque la palabra dice que todos hemos de estar ante el tribunal. Y para algunos que de pronto no saben lo que es un tribunal, el tribunal significa lugar destinado a los jueces para administrar justicia. Magistrados que conocen los asuntos de justicia y pronuncian la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que en el cielo hay un tribunal, que se sienta allí un magistrado, y en este caso es Dios con Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y dice que Él conoce todos los asuntos de justicia y los va a pronunciar. O sea que cuando estemos delante del Señor, Él conoce todo. Él sabe lo que hicimos o lo que no hicimos. Por eso los animo a que no se pierdan el mensaje del domingo, porque el domingo les voy a hablar acerca de la conciencia. Y se van a dar cuenta que nosotros tenemos, como voy a ponerlo de esta manera, como una memoria interna que se llama conciencia. Porque la Biblia dice por allá en el libro de Apocalipsis que todos los muertos, grandes y pequeños, estaban delante de Dios, lo vio Juan, y dice, y fueron juzgados según estaba escrito en los libros. Y esa palabra libros en Apocalipsis viene de un griego que es conciencia. Y por eso en el libro de Hebreos nos dice que limpiemos nuestra conciencia de toda obra muerta de pecado. Entonces nuestra conciencia es como una memoria interna que nosotros tenemos, donde se almacena
todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y por eso cuando estemos ante el tribunal de Cristo, esa conciencia, esa memoria, como que la van a abrir y la van a mirar qué hay ahí para que recibamos según lo que nosotros hicimos. Por eso es que nadie va a poder engañar a Dios, porque cada uno lleva como esa memoria interna, que ahí donde va a decir qué merecemos y qué no merecemos, qué hicimos y qué no hicimos. Por eso los animo a que no se pierdan este domingo a las 9 de la mañana, porque eso va a estar buenísimo y es una cosa maravillosa. Entonces, la palabra dice que todos hemos de comparecer ante ese tribunal de Cristo para que rindamos cuenta de todo lo que hicimos mientras que estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y cuál es el día? El día que el Señor venga. Y ese tribunal es ¿qué día? El día que el Señor venga. Y se los voy a mostrar todo el domingo. Entonces, quiero llevarlos a un pasaje de la Escritura que nos va a mostrar y nos va a revelar un poquito más cómo va a ser este juicio, cómo va a ser esta rendición de cuentas y cómo es que nosotros vamos a comparecer ante el Señor. Y quiero llevarlos a Primera de Corintios en el capítulo número 3, el versículo 10, y vamos a leer hasta el 15, pero vamos a ir leyendo poco a poco. Ahora vamos a leer de el 10 al 12. Y mira lo que dice aquí la palabra. Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo 10 al 12. Y escuchen lo que dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, oiga lo que dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, yo como perito arquitecto coloqué el fundamento, escúchalo bien, yo coloqué el fundamento y otro edifica. Pero dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Oiga lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Y empieza a hablar y Pablo compara y hace algo que nosotros tenemos que entender, que él compara a la iglesia, a los cristianos como un edificio. Él los hace como una semejanza, la comparación del creyente con la construcción de un edificio. Entonces él empieza a decir que hay un fundamento de ese edificio. Y ese fundamento, ¿cómo se llama? Dice la palabra Jesucristo. Todos conocemos que para levantar una construcción, un edificio, una casa, lo primero que hay que hacer es unas brechas y hacer esa cimentación, ese fundamento, ese cimiento donde se va a construir el edificio o donde se va a construir la casa. El apóstol Pablo dice que hay un fundamento y el fundamento es Jesucristo. Por eso es que nuestra vida cristiana y nuestra vida en Dios tiene que estar cimentada en Jesucristo, porque Él es el fundamento. Él es el cimiento de este edificio. Entonces dice el apóstol Pablo que Jesús es el fundamento, pero otro edifica encima. Y cuando está hablando de otro que edifica encima, ahí empieza a hablar de lo que son los líderes, de lo que son los pastores, de lo que son los presbíteros, de lo que son los predicadores, los que están enseñando la palabra, mostrándole a la gente los principios. Por eso es que un día todos hemos de comparecer ante el tribunal del Señor, y pastores, predicadores, presbíteros, todos hemos de comparecer ante el Señor y hemos de rendir cuentas. ¿Saben ustedes que yo un día que esté ante ese tribunal del Señor rindiendo cuentas de mi mayordomía, de mi administración, Dios me va a pedir cuentas de lo que les prediqué a ustedes, de lo que le enseñé a ustedes, y Dios me va a pedir cuentas a mí si lo que les enseñé, ustedes fueron edificados o fueron desviados y llevados a otras cosas. Por eso es que el predicar es tan delicado y es tan importante y es tan necesario conocer la
la doctrina y conocer la palabra. ¿Por qué? Porque cualquier persona nos puede hacer construir, como dicen por ahí, una casa en el aire. Y qué duro y qué triste es tener una casa en el aire, y por mala enseñanza, por una predicación falsa. Por eso es que yo les estoy diciendo que la salvación es por Jesucristo. Usted no es salvo porque vaya a la iglesia X, a la iglesia Y. Usted no es salvo porque sea buena gente, porque sea buen hijo, porque haga obras de caridad. Usted no es salvo porque es bonito, porque es el niño lindo de papá y de mamá. Usted es salvo por Jesucristo, el Cristo de la Biblia, el que murió y resucitó de entre los muertos, el que estuvo muerto pero vive y que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre y vuelve por segunda vez. Usted y yo somos salvos por creer en Jesús como Señor y Salvador. Y eso es lo que yo tengo que decirles. Y por eso, si alguna persona les predica otro evangelio, les predica otra cosa que no sea el evangelio del Señor Jesucristo, lo único que está haciendo es edificando algo que no está correcto, algo que no está bueno, algo que no es la voluntad del Señor. Entonces por eso dice acá, pero que cada uno mire cómo sobreedifica. Y entonces aquí es donde entra la responsabilidad que cae y recae en cada uno de ustedes, porque ustedes tienen que analizarlo todo y ustedes tienen que darse cuenta que lo que están haciendo es edificando. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? ¿Están haciendo bien o están haciendo mal? Ahí es donde recae la responsabilidad. Mire lo que dice el versículo 12 que acabamos de leer. Escuche bien. Dice, y si sobre este fundamento alguno edifica, oiga bien, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Oiga bien, escúchenlo. Dice, cada uno, ¿cómo está edificando? ¿Qué está edificando? Ahí está diciendo, usted dice, no, yo estoy edificando y cuando habla de oro, plata, piedras preciosas, está hablando es de calidad de material y de durabilidad. Ahí no está hablando de si ricos o pobres, o si tienen oro, si tienen plata, piedras preciosas, diamantes. No. Ahí lo que está hablando es con qué material está edificando esa casa espiritual. ¿Con qué la está edificando? Y ya van a ver por qué. Porque el versículo 13, escuche bien lo que dice el versículo 13, que aquí viene la revelación de esta palabra. Y el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Oiga bien, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea que lo que está diciendo el Señor es que como nosotros edificamos, como nosotros construimos, un día se hará manifiesta. Ustedes se han dado cuenta de cómo hay construcciones antiguas que han perdurado los años, que han perdurado los siglos, desastres naturales, y ahí están en pie. Y uno dice, Dios mío, fueron construidos con lo mejor. Yo recuerdo cuando mi papá y los abuelos y las personas antiguas hablan de que ahora años las cosas las hacían para que duraran. Yo no sé si usted se acuerda cuando tenía unos juguetes. Yo me acuerdo que estaba muy pequeño, tenía por ahí unos 4 o 5 años, y yo me acuerdo que me dieron un carrito de un camión de gaseosas, y yo con ese camión de gaseosas, que es pequeño, era un típico carro que hoy se le da a los niños, y yo me acuerdo que con ese carro yo me montaba en él. No era para montarse uno en él, pero yo me montaba en él, me tiraba por una faldita y rodaba en ese carro, y eso no se dañaba. Lo que más le pasaba era que le zafaba una llanta, pero uno la colocaba otra vez y volvía y se montaba, y eso le duraba unos años. Vaya hoy, los juguetes de hoy en día son desechables. Un niño los coge, los deja caer y se partió. Ahora años las cosas las hacían para que duraran. ¿Se acuerdan las construcciones que le hacían con cemento y con esas columnas grandes con hierro? Y eran construcciones que perduraban, venían temblores, terremotos, lo que fuera, y eso permanecía, porque los antiguos decían es que en esa época se construía sin hambre, se construía bien. Y por eso es que hoy día nosotros vemos cuántas cosas
nuevas se están haciendo ahí desechables que ya no duran. Y muchas veces así hay muchos cristianos y así hay muchas iglesias construyendo, y no estoy hablando de ese edificio físico, sino de ese edificio espiritual. Usted está fundado ¿sobre qué? Sobre el fundamento que es Jesucristo. ¿Y cómo está edificando? Está edificando un buen material, un material resistente, un material fino. Su fe está basada en la palabra de Dios. Su fe está basada en la salvación en Jesucristo, en la Biblia. O su fe está basada en que lo saluden, en que lo miren, en que lo visiten, en que le den una palmadita, en que todo esté bien. Y entonces, si todo está bien, yo busco a Dios, pero si la cosa se pone difícil, pues entonces, chao Dios, me voy. ¿Sí? Entonces ahí donde uno se da cuenta qué tipo de construcción estamos haciendo. Si usted es de esas personas que aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque venga necesidad, escasez, aunque venga lo que venga, es de los que permanecen y sigue confiando y sigue creyendo, aunque vengan a debatir y a decirle a usted que la Biblia es un libro arcaico, obsoleto, pasado de moda, que es mentira, y entonces si usted dice no me importa que usted crea que es obsoleto, pasado de moda, yo sigo creyendo que es la palabra de Dios. Si alguien le viene y le dice que Jesucristo era un mentiroso, no era real, pero usted dice a mí no me importa si era mentiroso, era esto, yo sigo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó de entre los muertos, entonces es porque usted está edificando sobre el fundamento, y ese edificio que está construyendo y edificando es un edificio con un material duradero, con un material fino, con un material que va a permanecer, y el día que esté ante el tribunal de Cristo se va a dar cuenta que no perdió el tiempo, porque mire lo que dice la palabra, y mire que aquí se pone más bueno todavía. Entonces mire lo que dice el versículo 13, escúchelo bien: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, oiga bien, el día, ¿cuál día? El día que estemos ante el tribunal de Cristo, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual el fuego la probará. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que la obra de cada cual en ese día dice que va a ser pasada por fuego. O sea, que va a ser probada a ver si es resistente. Ustedes se han dado cuenta cuando uno compra algo que dice que resiste, por decir vajilla, que dice que se puede para microondas y que tiene ahí el letrerito. Otros, hay productos y hay herramientas que hablan y dice que resiste tanta temperatura de calor. ¿Y cómo lo prueban? Con calor, a ver si es verdad. ¿Sabe que dicen que el oro se prueba con el fuego? Y es una temperatura de 800 y 1000 grados de calor para derretir el oro, para probar ese oro. ¡Qué tremendo! Y por eso la palabra dice que la obra de cada cual está siendo probada. Por eso es que hoy estamos siendo probados. ¿En quién hemos confiado? ¿En quién hemos creído? Y yo les digo a ustedes, mis queridos hermanos y amigos, con el amor que les tengo, con el respeto que ustedes se merecen y que les tengo hacia ustedes, quiero decirles, un día esa obra será probada. Esa obra va a ser probada a ver qué clase de material fue con el que construimos esta casa espiritual. Y mira lo que sigue diciendo el versículo número 14, porque les dije que esto se iba a poner mucho mejor. Versículo 14 dice: y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, óigalo bien lo que dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice la Biblia? Recibirá recompensa. Entonces lo que está diciendo es que cuando estemos ante el tribunal de Cristo rindiendo cuentas, ¿qué dice? Que ahí va a ser probada nuestra obra, ahí va a ser probado lo que hicimos. Y entonces ¿qué va a pasar? Que se va a abrir esa memoria interna que les voy a hablar el domingo,
domingo, que es la conciencia, que les voy a mostrar algo que no se pueden perder. Y dice que vamos a ser probados. Y si pasa la prueba, dice que esa persona recibirá recompensa. Por eso es que este juicio es de rendir cuenta, es de recompensa, no es de salvación. Y no se vaya a confundir ni se le vaya a olvidar que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, no va a ser aquí, no va a ser para los impíos. Por eso es que primero empieza por los creyentes. La próxima semana les voy a mostrar cómo muchos van a estar delante del tribunal del Señor, unos para condenación eterna y otros para salvación. Pero cuando se habla en este versículo, está diciendo es un tribunal, el tribunal de Cristo es un juicio de recompensas. O sea que lo que dice aquí la palabra es que Dios nos va a recompensar por lo que nosotros hicimos en la tierra, por lo que nosotros hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a recibir recompensa. Y dice la palabra que si la casa se mantiene, si el edificio pasa la prueba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No les parece increíble esto? Esto es tremendo, esto es súper genial. Mire, y hay una manera, hay dos maneras de que se destruya un edificio. La primera manera es dañando sus cimientos. O sea, un edificio se puede dañar dañando el cimiento, dañando la cimentación. Y la segunda forma de dañar un edificio es construyéndolo con materiales de mala calidad. Y por eso hoy quiero recalcar sobre qué fundamento está usted construyendo y qué clase de material está edificando. ¿Qué clase de material? Porque acuérdese que va a venir fuego a probar, y si permanece, dice la palabra, recibirá recompensa. Pero mira lo que dice el versículo número 15, para ir aquí ya terminando. Mira lo que dice el versículo 15, todos atención con el 15. Dice, si la obra de alguno se quemare, oiga, mira lo que está diciendo. En el versículo 14 dice que si la obra se permanece, esa persona recibe recompensa. Pero el versículo 15 dice, pero si no pasa la prueba y se quema, escucha lo que pasa, él sufrirá pérdida. Como dicen los muchachos hoy día, perdió el año. ¿Y a usted no le parece muy triste perder uno el año? Mire, yo desde que me convertí al Señor Jesús, hace 20 y pico de años que nací de nuevo, que tengo a Jesús en mi corazón, todos los días me he esforzado, no por la salvación, porque la salvación está segura en Jesucristo, sino por ser un buen administrador, por hacer las cosas según la voluntad de Dios. Vuelvo y lo digo, no somos perfectos porque todos los días pecamos, pero pedimos perdón a Dios. Entonces ahí estamos y nos esforzamos. ¿Y a usted no le parece muy triste, por decir algo, que usted haya conocido a Jesús como su Señor y Salvador, por decir 10 años atrás, y le queden 20 para adelante, y que cuando estemos ante el tribunal del Señor, por decir hayan pasado 30 años, y que el Señor venga y nos diga y nos pase por la prueba y de la resistencia, pase por la prueba del fuego para saber cómo es el material que se construyó, y que diga, no pasó la prueba, se perdió? ¿No les parece a ustedes muy triste perder uno, digamos, 20 o 30 años por no haber hecho las cosas bien, por no habernos esforzado, por no haber sido buenos administradores? Qué triste, qué dolor, qué duro. Entonces mire lo que dice el versículo 15, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Oiga, sufrirá pérdida. Pero ¿qué dice la palabra? Escuche, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí la palabra? Si ven ustedes que aquí no está hablando de la salvación, porque dice la Biblia que si esa persona que está ante el tribunal de Cristo, rindiendo cuenta de su administración, de su mayordomía, de lo que hizo mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo, si dice que se quema, entonces, ¿qué va a decir la palabra? Sufrirá pérdida, pero la persona será salva, así como por fuego. ¿Qué quiere decir eso entonces, mis hermanos y amigos? Lo que muestra es
que el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿Qué significa eso? Que los que hayan sido infieles, malos administradores en su trabajo, de todas maneras serán salvos, pero como dice un dicho popular, por los pelos. Oiga, ahí raspado. Y algunos dirán, pero ¿qué importa? Pasé. Pero esa no es la idea, porque aunque nuestra salvación está segura, dice la palabra que el tal recibirá pérdida. Y recuerde que este es un juicio de recompensas. Por eso es que la palabra dice que el Señor un día nos va a llamar y nos va a decir: buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo quiero que todos aprendamos este principio y que todos nos esforcemos por ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Mire, a muchos Dios les ha dado tanto que yo me sorprendo, pero también me sorprendo de lo negligentes que hay veces hemos sido. A personas Dios les ha entregado recursos, Dios les ha entregado, hablando, dones, talentos, Dios les ha entregado mucho y no han administrado bien. Hay pastores que han administrado mal y Dios les ha dado gente, Dios les ha dado gracia, y lo que han hecho es dañar, lo que han hecho es hacer las cosas con otras motivaciones falsas. Y qué triste, qué dolor. Asimismo, padres que Dios les ha dado hijos maravillosos, hogares, y lo que han hecho es destruirlos, lo que han hecho es no cuidar lo que Dios nos ha dado. Y por eso les voy a mostrar en la palabra el próximo domingo, es que lo que Dios nos entrega debemos aumentarlo, debemos cuidarlo, debemos mejorarlo, para que cuando se lo entreguemos al Señor, le entreguemos algo mucho mejor de lo que nos entregaron a nosotros. Por eso quiero que oremos y quiero que en esta noche usted reflexione en la palabra, y lo que va a pensar es cómo está edificando. Quiero que por un momento piense con qué material está construyendo ese edificio que un día va a ser probado, que un día va a ser pasado por fuego para ver si pasa esa prueba o no la pasa. Y nosotros tenemos que entender esto. Entonces, ¿sobre qué? ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Pasa la prueba? O cuando estemos delante del Señor nos va a decir: no hicieron bien, está mal eso no le echaron cementico, pura arenita, y se empieza a desboronar el revoque y se empiezan a zafar los ladrillos porque fueron tacaños con el cemento. Y ustedes saben que estoy hablando metafóricamente. Por eso es que hay que edificar bien. Por eso es que ustedes tienen todos los recursos, tienen la palabra, tienen quien les enseñe. Tenemos hoy los recursos para hacer las cosas bien. Tenemos más que los que tuvieron, los que en la antigüedad no pudieron tener. Nosotros hoy tenemos mucho, iglesia de mi alma. Entonces vamos a orar, vamos a bendecir al Señor. Y si usted ha construido mal y el material que está usando es de mala calidad, cámbialo y empiece a conseguir de buena calidad. ¿Qué es eso? Vamos a orar bien, vamos a leer la palabra, vamos a juiciarnos, vamos a someternos a la voluntad de Dios. Y verá que lo que viene es maravilloso y lo que viene es glorioso, porque lo mejor viene de camino. Así que vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Y hoy te pido, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Hoy te pido, Señor, que tu nombre sea levantado en alto y que nos lleves a meditar, a reflexionar cómo estamos edificando ese edificio, esa casa espiritual, cómo estamos administrando, Señor, todo lo que tú nos has dado en nuestras manos, todo lo que tú nos has entregado, Señor. Padre, cómo estamos administrando la salud, la familia, los recursos, cómo estamos, Señor, construyendo ahora que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Señor,
Nos consolamos saber que nuestra salvación está segura y que aunque vamos a ser probados y si la obra se pierde, se daña, Señor, seremos salvos, pero por fuego, Señor mi Dios. Eso trae algo de consolación, pero no nos hace dormir tranquilos, Señor, porque queremos, señores, ser buenos administradores. Lo que queremos es hacer bien las cosas mientras que estemos en la tierra, Señor, porque el propósito tuyo, Dios del cielo, Señor, es que traigamos el reino a la tierra, es que establezcamos, Señor, mi Dios, delante de los hombres, Señor, que vale la pena servir a Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos en esta noche a reflexionar, a meditar cómo estamos construyendo, cómo estamos edificando. Señor, cuando seamos probados, pasaremos la prueba del fuego, del tiempo, del calor, pasaremos la prueba, Señor Dios de los cielos, cuando vengan las dificultades, las necesidades, o saldremos corriendo o nos apartaremos, Señor. Por eso hoy te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que crees en nosotros esa conciencia y que todos sepamos que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No es si queremos, porque algunos dirán, ay, yo no voy a eso, yo no voy a esa cita, yo mejor me quedo y no voy para no tener que pasar por allá. No, señores, no es si quiero o no quiero, es que un día a todos nos toca ir ante ese tribunal, es que un día nos toca estar y tendremos que rendir cuentas, Señor. Por eso en esta noche te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a apreciar la palabra, a apreciar el mensaje, a apreciar los que nos enseñan la palabra, todos los recursos que tú nos has dado, Señor mi Dios. Por eso, Señor, si hoy estamos construyendo mal, no es porque tú has sido escaso, no es porque no tenemos, Señor, no podemos quejarnos ni echarle la culpa, es que no me llamaron, es que no me visitaron, es que no me dieron, es que no me atendieron. No tenemos excusa, porque todo lo tenemos a la mano. Un día vino una pandemia que hizo que los auditorios se cerraran, pero seguimos trabajando a través de la internet y seguimos llevando la palabra de Dios. Señor, no tenemos excusa, mi Dios del cielo, Señor. Por eso hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos convenzas, que nos hagas reflexionar, que nos hagas, Señor, meditar en nuestro pecado, Señor, y que lo que vamos a construir sea fino, sea estable, sea con lo mejor. Y hoy les digo a ustedes, mis hermanos, mis amigos que me están escuchando, vamos a construir con lo mejor de lo mejor esa casa espiritual. Vamos a esforzarnos, como dice la palabra, esforzados y valientes. Vamos a esforzarnos a construir lo mejor, porque el cimiento es fino, el cimiento es fuerte y ese cimiento no es débil. Ese cimiento es Jesucristo, que nadie lo puede derrocar y destruir. Vamos a edificar encima esa casa espiritual con lo mejor de lo mejor, porque nos vamos a esforzar, porque vamos a morir al yo, porque vamos a buscar al Señor con pasión, con disciplina, con entrega, con seriedad, con responsabilidad, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias yo te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a mis hermanos, Señor. Y mientras que usted sigue ahí orando, yo voy a ir con las personas que nunca le han entregado a su vida a Jesús y que hoy quieren confesar con su boca que Jesucristo es Dios para ser salvos. Entonces quiero que diga conmigo esta oración y repítalo. Diga: Señor Jesucristo, en esta noche yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies de toda maldad y de toda iniquidad. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi vida, entra a mi corazón y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amigo, si tú hiciste esta oración por primera vez, déjame decirte algo. Jesucristo es el cimiento. De ahora en adelante hay una responsabilidad tuya, pero también mía, de edificar esa casa espiritual. ¿Cómo la vamos a edificar? Como pastor, tengo la responsabilidad de llevarte la palabra, de ayudarte en este camino del Señor. Pero tú,
como individuo, como cristiano, como persona que ha recibido a Cristo, tiene la responsabilidad también de esforzarte y de edificar y de construir con lo mejor, de no permitir que venga material malo ahí a meterse. Y hablo metafóricamente. No permitas que nada malo, ningún material dañado empiece ahí a mezclarse con el material bueno y fino. Así que mis hermanos, mis amigos, los bendigo. Les deseo una feliz noche, los quiero, los bendigo y sepan que aquí tienen un amigo y un hermano que está ahí para ayudarles y que todos juntos construyamos lo mejor de lo mejor. Así que bendiciones para todos y nos vemos mañana sábado a las 6 de la mañana. Tenemos una hora de oración y el domingo no se pierda. Bendiciones para todos y los amo mucho. Y no se olvide darle like y mandar un comentario y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que nos ayude a llegar a otras personas y mucha gente conozca al Señor a través de estos medios. Un abrazo para todos. Los bendecimos. Que la paz del Señor los acompañe. Los queremos.